Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a continuar con la revolución en el Río de la Plata. Como vimos la semana pasada, la Revolución de Mayo fue un fenómeno principalmente porteño. Esto quiere decir que después del 25 de mayo de 1810, hubo que expandir la revolución hacia el interior del país. Si pensamos en Sudamérica, integrando, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Panamá, este proceso revolucionario estaba encabezado por Francisco de Miranda y Simón Bolívar, que después se iban a unir con San Martín para lograr liberar toda América del dominio español. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que pasaba en el Río de la Plata. ¿Sí? Bueno, entonces decía que la Revolución de Mayo fue un fenómeno principalmente porteño y que había que llevarlo hacia el interior del país. ¿Dónde había focos realistas? Focos realistas significa donde había una resistencia española, donde quedaban las autoridades virreinales. Por ejemplo, después de que lo sacaron a Cisneros a través de la primera junta de gobierno, lo sacan a Cisneros y las autoridades españolas se concentran en Montevideo. ¿Sí? Vamos a anotar eso. Cuando decimos la banda oriental nos referimos a lo que hoy es Uruguay, ¿sí? Y la capital era Montevideo. Las autoridades conservaron el control de Montevideo. Esto quiere decir que, como ya no había virrey, como Cisneros había sido echado de Buenos Aires, pusieron un virrey que se llamaba Elío. Es decir, que desde ahí existían los españoles. Bueno, entonces había que mandar tropas, ¿sí?, para expandir la revolución. Si bien el 25 de mayo no hubo enfrentamientos armados, después sí hubieron un montón de guerras por la independencia. Y una de las primeras fue esta que se dio en Montevideo. Bueno, ¿por qué todavía había una resistencia no solamente española, sino de los comerciantes uruguayos o de los comerciantes de Montevideo? Bueno, porque Montevideo también tiene puerto y rivalizaba en algún punto con Buenos Aires, porque era la salida al mar para, no sé, por ejemplo, comerciar con Europa, ¿sí? Así que los comerciantes de Buenos Aires y los comerciantes de Montevideo tenían intereses contrarios, por lo tanto los comerciantes de Montevideo apoyaban a la realeza española, pero no así el pueblo. El pueblo de Uruguay quería la independencia, quería, digamos, ser libre. Y esto lo podemos ver en lo que fue el primer sitio de Montevideo, que fueron Artigas. Artigas era un caudillo, es como el San Martín de Uruguay, Artigas. Era un caudillo, un hombre de mucha importancia y que lo seguían las clases populares y que dijeron, bueno, vamos a sitiar Montevideo. Sitiar significa, digamos, rodearlos para, digamos, atacarlos. Y lo hizo con mucha gente del campo, con sus tropas y también con tropas enviadas desde Buenos Aires, ¿sí? Vamos a anotarlo. Ese movimiento se llamó el Grito de Ascencio. Revolucionario. Fue dirigido
Artigas. Tropas enviadas desde Buenos Aires. Bien. Bueno, pero ¿qué pasó? El virrey Elío, que ya se los había mencionado antes, que había sido nombrado después de la caída de Cisneros, pidió ayuda a un vecino que era un vecino bastante poderoso, que era Brasil, ¿sí? Y ahí estaban las autoridades de la corona portuguesa, porque ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el avance de Napoleón en Europa, que necesitaba invadir Portugal para bloquear, vamos a verlo, ¿sí? Necesitaba invadir Portugal, Napoleón, porque tenía esa estrategia de bloquear los puertos para que Inglaterra o el Reino Unido no pueda hacer ingresar sus productos a Europa. Entonces Portugal, que estaba al lado de España, era un puerto muy importante y aliado del Reino Unido, con lo cual Napoleón, como dijimos hace varias clases, pasó por España desde Francia para controlar Portugal, y cuando se dio esto, bueno, saben ustedes que terminó con el rey de España preso y con Portugal invadido y bloqueado el puerto. Entonces las autoridades de Portugal lo que hicieron fue decir, bueno, nosotros tenemos colonias en América, nos vamos para allá. Entonces se fueron a Río de Janeiro y establecieron la capital del Imperio Portugués en Río de Janeiro. Entonces, cuando se vio rodeado el virrey Elío por las tropas populares de Artigas y por las tropas porteñas, dijo, bueno, le voy a pedir ayuda a las autoridades portuguesas. Entonces, ahí empieza el quilombo entre Artigas y Buenos Aires, porque Buenos Aires le quita el apoyo. Buenos Aires pensaba que era demasiado peligroso tener de enemigo a Brasil o tener de enemigo a Portugal, entonces dice, bueno, no nos metamos en este quilombo, entonces retroceden las tropas y Artigas se ve obligado a retroceder también, ¿sí? Y ahí empieza, lo toma como una traición Artigas, y empieza, no solamente por eso, obviamente habían muchas otras razones que algunas las vamos a mencionar ahora, pero empieza un enfrentamiento entre lo que es las autoridades porteñas y Artigas, el caudillo uruguay. Entonces, vamos a anotar eso. Entonces, tuvieron que retroceder 4.000 personas que habían sitiado el puerto de Montevideo, la ciudad de Montevideo, y entre ellas había hombres, mujeres, niños, niñas. Se conoció esto como el éxodo del pueblo oriental, ¿sí? Bueno, vamos a 1815. Bueno, 1815. Es una fecha importante porque se da en Europa lo que se llamó restauración monárquica. Es decir, en la batalla de Waterloo, Napoleón termina perdiendo definitivamente. Napoleón, que ustedes se acuerdan, nosotros lo vimos en las clases sobre la Revolución Francesa y el avance napoleónico sobre Europa, estaba haciéndole la guerra a todas las monarquías y expandiendo en alguna medida las ideas
de la Revolución Francesa, es decir, estaba acabando con el viejo orden, ¿sí?, monárquico, y en algún punto empezaban a ser las sociedades más organizadas según las ideas de libertad, de igualdad, ¿sí?, y ya no ese antiguo orden que estaba basado en que una familia tenía, digamos, que gobernaba por derecho divino. Bueno, Napoleón en 1815 cae definitivamente, entonces Fernando VII, que era el rey de España, vuelve al trono y eso hacía peligrar la independencia, los procesos independentistas que se habían iniciado en América. Ustedes se acuerdan que la Revolución de Mayo jura fidelidad a Fernando VII y dice, bueno, mientras él esté cautivo, mientras él esté preso, nosotros vamos a gobernarnos por nosotros mismos. Bueno, ahora había vuelto. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí empieza a tomar mucha importancia la cuestión de la independencia. También habíamos visto que en 1813, la Asamblea del año 13 ya no jura fidelidad a Fernando VII, pero todavía no éramos un país independiente. Oh, bien. Bueno, me olvidé decir algo sobre la asamblea del año 13, que también fue un foco de conflicto entre Buenos Aires y la banda oriental del Uruguay, entre Buenos Aires y Artigas. En 1813, en la asamblea, ¿se acuerdan ustedes? Donde se dictó la libertad de vientres, donde se dictó la igualdad ante la ley, se suprimió el tributo indígena, la libertad de prensa comenzó a ser, digamos, ley. ¿Qué más? Se empezó a adoptar el himno nacional, bueno, todo lo que vimos la semana pasada, y se dejó de jurar fidelidad a Fernando VII. Se invitó a los diputados de Artigas, a los diputados de Uruguay, de la banda oriental del Uruguay, y sus demandas, sus propuestas no fueron tenidas en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente los intereses de Buenos Aires y los de Montevideo eran contrarios. Buenos Aires, chicos y chicas, va a tener, digamos, una postura, salvo por eh, algunas posturas que vendrían después, como la de Dorrego o la de Rosas, va a tener posturas que buscaban solamente su propio interés, ¿sí?, y desatendían en algún punto los intereses de otras provincias. Entonces, en 1813, las propuestas de los diputados de Artigas cada vez más diferencias entre Buenos Aires y las provincias del interior, las provincias del litoral, más que nada, que eran las que seguían a Artigas, que son, bueno, la banda oriental del Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, ¿sí? Seguimos. Entonces, en 1815 vuelve Napoleón al poder, necesitamos declarar la independencia. Y el 9 de julio de 1816, el Congreso
declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Oh, bien. Pero las provincias del litoral, es decir, las provincias que seguían a Artigas, no formaron parte de la declaración, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en una imagen. Ahí vemos cómo, más allá de un proceso independentista, que hoy, por ejemplo, se celebra el 25 de mayo, justamente estamos en la semana de mayo, que se celebra en todo el país, y la independencia también, bueno, en el momento en que se dieron estos fenómenos, estos hechos históricos, la situación era muchísimo más compleja y había grandes divisiones, ¿sí? Sobre todo por estos intereses de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía el control del puerto, tenía el control de la aduana y de algún modo se quedaba con un montón de riquezas que se generaban ahí y no había, digamos, un reparto federal de esas riquezas, con lo cual se generaban un montón de conflictos. Lo que les quería mostrar, bueno, anoto lo último. Bueno, se los muestro ahora. Miren cómo está compuesto el mapa de las provincias unidas del Río de la Plata y la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres eran las provincias artiguistas, acá las tenemos en rojo. La banda oriental del Uruguay, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, son las provincias del litoral de nuestro país enfrentadas a Buenos Aires, a la capital, que está acá en violeta, y todas las provincias que firmaron la independencia, ¿sí? Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Mendoza. Córdoba que está pintado de los dos colores porque firmó con los pueblos libres y con las provincias unidas del Río de la Plata, ¿sí? Después, algunas cuestiones importantes, en lo que es el Gran Chaco estaban los pueblos originarios también. Y acá, en la Patagonia, también pueblos originarios. Esos territorios todavía estaban eh, dominados por los indígenas. Acá lo que vimos estaba Brasil con las autoridades portuguesas y acá era la resistencia más importante de los españoles, ¿sí? Lo que es Chile, lo que hoy es Chile y parte de Bolivia y Perú. Esto va a tomar mucha importancia para, lo vamos a ver la clase que viene, lo que es la campaña de San Martín. ¿Sí? No lo quiero decir ahora, no lo quiero spoilear, pero vamos a ver cómo hace San Martín para cortar con el dominio español en Sudamérica. Lo último que quiero anotar es que el Congreso de Tucumán envió copias en español a las distintas provincias, pero también envió en los idiomas de los pueblos originarios, más que nada de el noroeste argentino. Incluso había otras provincias como Charcas, por ejemplo, que hoy forman parte de Bolivia, que estaban contempladas en la Declaración de Independencia y, digamos, en un afán de integrar
las comunidades originarias se mandó en quechua y en aymara también, que son las lenguas indígenas de esos pueblos que estaban en el noroeste argentino y parte de Bolivia. Bueno, chicos y chicas, a ver si les puedo agrandar un poco esto, por si lo quieren copiar, si lo quieren tener, porque les voy a dejar una actividad muy sencilla sobre lo que estuvimos hablando, sobre lo que les estuve contando, y esto les puede ayudar. La semana que viene vamos a profundizar entonces en las campañas de San Martín, ¿sí? Del Ejército de los Andes, y vamos a ver cómo se definió la independencia de Sudamérica. Chicas y chicos, nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso muy grande.